Mis padres cancelaron mi boda una semana antes y mamá le dijo a mi prometido que yo era mercancía defectuosa. Los 200 invitados llegaron a un terreno vacío, pero el plan de 6 meses de mi dama de honor dejó a mi madre sin palabras. Me llamo Ximena Solano. Tengo 33 años. El día de mi boda, 200 invitados se dirigieron al Club Campestre Las Acacias, en sus mejores galas. Encontraron una puerta cerrada, un estacionamiento vacío y un cartel que decía evento privado cancelado. Mi mamá lo había hecho. Una semana antes de la ceremonia, llamó a todos los proveedores, flores, catering, lugar, y los canceló todos. Hasta el último. Luego descolgó el teléfono, marcó a mi prometido y le dijo: mi hija es mercancía defectuosa. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Quería verme desmoronarme. Esperaba que la llamara, sollozando, rogando por ayuda. Pero mi mamá no sabía que mi dama de honor había pasado 6 meses preparándose exactamente para este momento. Y cuando mi mamá fue a ver el desastre que había creado, lo que encontró la dejó completamente sin palabras. Pero antes de contarte sobre ese día, déjame llevarte 3 años atrás, a la tarde en que firmé mis papeles de divorcio y mi madre dijo lo primero que me hizo darme cuenta de que solo podía contar conmigo misma. El bolígrafo se sentía más pesado de lo que debería. Me senté en una pequeña oficina legal en la calle principal de Millbrook, Virginia, una ciudad de 9,000 habitantes y algo más, y firmé los papeles que terminaban mi matrimonio con Marcos Solano. Él había estado durmiendo con una compañera de trabajo durante 11 meses. Me enteré a través de un extracto de tarjeta de crédito. Un hotel a 2 pueblos cobraba 2 veces por semana, todas las semanas, como un reloj. Obtuve la custodia de Luna. Tenía 3 años. La até en su asiento de seguridad, salí del estacionamiento y llamé a mi madre. Diana Solano, dueña de Solano Bienes Raíces, la agencia inmobiliaria residencial más grande de nuestro condado. Una mujer que podía vender una casa en una zona inundable y hacer que el comprador se sintiera afortunado. La llamé porque necesitaba escuchar algo amable. Te lo dije, dijo ella. Sin hola, sin pausa. No pudiste mantener un marido, Ximena. No culpes a nadie más que a ti misma. Siempre eliges mal. Me senté en mi coche en ese estacionamiento durante 45 minutos. Luna dormía en el asiento trasero. Lloré sin hacer ruido porque ya había aprendido que llorar delante de mi madre era solo darle munición. Pero aquí está la parte que realmente dolió. Mi madre no mantuvo esa opinión en privado. En una semana, sus amigas de la iglesia, sus vecinos, su club de lectura, todos lo sabían. Les contó con ese susurro teatral que había perfeccionado. Pobre Ximena no pudo mantener un matrimonio. Traté de advertirle sobre ese chico. Convirtió mi peor día en su tema de conversación. Mi divorcio se convirtió en evidencia en su caso de toda la vida de que yo era la hija que siempre se equivocaba. En ese momento, le creí. Me tomó 3 años entender cuán equivocada estaba. Esos 3 años casi me rompen. Casi. Me inscribí en un colegio comunitario para obtener un certificado de técnico veterinario. Por las mañanas servía café en el grano y el barril en el centro. Por las tardes hacía horas clínicas en la clínica veterinaria Millbrook. Luna iba a una guardería subvencionada que olía a pintura de dedos y galletas de pescado. Alquilé una casa de 2 habitaciones en el camino del abedul, con revestimiento pelado, una cocina del tamaño de un armario y una puerta de baño que no cerraba. Pinté las paredes yo misma, amarillo suave para la habitación de Luna porque le encantaban los girasoles. Instalé estantes usando tutoriales de YouTube y un taladro prestado. Mi madre vino a visitarme una vez. Se paró en mi cocina, miró a su alrededor lentamente y dijo: «Vives así y no te avergüenzas». Luego se ofreció a comprarme una casa, pero el título lo mantendré a mi nombre, dijo, para tu propia protección. La rechacé. No llamó durante 3 semanas. Terminé mi programa veterinario 18 meses después, me gradué tercera de mi clase. Diana no vino a la ceremonia. Me envió un mensaje de texto: «Felicidades. Esperemos que no abandones a mitad de camino». Ese mensaje de texto permaneció en mi teléfono durante mucho tiempo. Lo leía más a menudo de lo que debería.
Cada vez que quería creer que estaba orgullosa de mí, lo abría y recordaba. Esto es lo que aprendí durante esos 3 años. Mi madre no me veía como su hija. Me veía como un proyecto, uno que seguía fallando. Y cada vez que me levantaba, no lo celebraba. Esperaba que volviera a caer porque caer era la única versión de mí que tenía sentido en su historia. No necesitaba que estuviera orgullosa. Necesitaba que dejara de tratarme como un pronóstico de desastre. Eliseo Durán entró en la clínica veterinaria Millbrook un martes por la tarde con un golden retriever llamado Bizcocho, que se había comido media pelota de tenis. Tenía 34 años. Hombros anchos, aserrín en los pliegues de sus jeans. Construía muebles a medida, mesas de comedor, estanterías, islas de cocina, en un taller detrás del rancho de su padre. Sus manos eran ásperas y su voz era tranquila. Y cuando Luna salió corriendo de la sala de descanso para abrazar a su perro, se arrodilló y se presentó a ella antes siquiera de mirarme a mí. Salimos durante 1 año y medio. Eliseo no era llamativo. No me compraba joyas ni me llevaba a restaurantes caros. Arregló el escalón tambaleante de mi porche. Le construyó a Luna una pequeña silla de madera con su nombre tallado en el respaldo. Roble lijado suave, acabado con cera de abeja. Le dijo, esto es tuyo. Lo construí de roble, resistente, como nosotros. Me propuso matrimonio en mi porche delantero. Luna sostuvo la caja del anillo. Había estado al tanto durante 1 semana y de alguna manera mantuvo el secreto, lo cual para una niña de 6 años podría ser la parte más impresionante de toda esta historia. Dije sí. Y luego llamé a mi madre. 5 segundos de silencio, conté. ¿Un carpintero?, dijo ella. Ximena, ¿sabes cuál es el ingreso promedio de un carpintero? No, felicidades, no estoy feliz por ti. Buscó su salario en Google antes de preguntar su apellido. Me dije a mí misma que eso sería lo peor que mi madre diría sobre Eliseo. Me dije a mí misma que cambiaría de opinión una vez que lo conociera, una vez que viera cómo era con Luna, una vez que viera lo que yo veía. Me equivoqué. Estaba tan completa y dolorosamente equivocada. Mi madre lanzó una campaña silenciosa contra Eliseo a las 2 semanas del compromiso. Llamó a mi padre, Ricardo Solano, de 60 años, vuelto a casar, viviendo en Richmond. Ricardo era un hombre amable que había sobrevivido 20 años de Diana perfeccionando el arte de no estar en la habitación. Se divorciaron cuando yo tenía 14 años. Me quería, pero la confrontación lo ponía físicamente incómodo, como una reacción alérgica. Diana le dijo que Eliseo no podía mantenerla. Llamó a mi tía Lucía, a mi prima Sofía. Plantó la misma semilla en todas partes. Ximena lo está haciendo de nuevo, eligiendo mal. Ya verás. Eliseo lo notó, no porque alguien le dijera algo directamente, sino porque yo empecé a estremecerme cada vez que sonaba mi teléfono. Revisaba el identificador de llamadas, y si era un número 540, mis hombros se subían hasta mis orejas. Una noche, después de que Luna se durmiera, Eliseo se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Bizcocho roncaba en el suelo. Ximena, dijo, no le tengo miedo a tu mamá. Lo miré. Me da miedo que te culpes a ti misma por establecer un límite. Esa frase abrió algo. Porque tenía razón. Había pasado 3 años arañando mi camino de regreso a terreno estable, y todavía estaba dejando que mi madre decidiera si ese terreno era lo suficientemente bueno. Si seguía cediendo, desmantelaría este matrimonio de la misma manera que desmanteló todo lo demás. Y Luna, mi niña brillante, divertida y amante de los girasoles, crecería viendo a su madre bajar la cabeza cada vez que sonaba el teléfono. Ese era el verdadero costo del silencio. No mi orgullo, no mi comodidad. Mi hija aprendiendo que las mujeres absorben la crueldad para mantener la paz. Había pasado 3 años construyendo una vida. No podía permitir que mi madre la derribara desde dentro. Diana me invitó a almorzar en Los Robles, el restaurante más elegante del centro de Millbrook. Manteles blancos, el tipo de lugar al que llevaba a clientes de bienes raíces cuando quería que se sintieran halagados. Ella ya estaba sentada cuando llegué. Pelo arreglado, pendientes de perlas,
una copa de Sauvignon Blanc que no había tocado. Quiero pagar la boda, dijo. ¿Todo? Considéralo mi regalo. Debí haber escuchado el cierre de la trampa. No lo hice. Sacó una carpeta de cuero. Dentro, una lista impresa. Lugar, Club Campestre Las Acacias, donde había sido miembro durante 12 años. Lista de invitados, 250 personas. Sus clientes, su grupo de la iglesia, su club de lectura, el comisionado del condado y un senador estatal. Una vez le había vendido una casa en el lago a un menú de filete mignon y salmón en plato, sin buffet, y un cuarteto de jazz de Charlottesville. Mamá, dije, tu lista de invitados es de 200 personas. ¿Cuántos son míos? Ella sorbió su vino. ¿Cuántos necesitas? ¿30? ¿40? La miré. 250 invitados y yo tendría 40 asientos en mi propia boda. Mis amigos, mis compañeros de trabajo, las personas que realmente habían estado allí durante los peores años de mi vida. Estarían apretujados en un rincón mientras la red inmobiliaria de Diana comía filete mignon y la felicitaba por un evento encantador. Necesito pensarlo, dije. No pienses demasiado, dijo ella. El club se reserva rápido. Conduje a casa con las manos apretadas al volante. Ya sabía mi respuesta. Lo había sabido antes de que llegaran los aperitivos, pero también sabía que decirle no a Diana Solano no era una conversación. Era una detonación. La llamé a la mañana siguiente. Mamá, Eliseo y yo estamos agradecidos, pero queremos encargarnos de la boda nosotros mismos. Silencio. 3 segundos. 4. Encargarse ustedes mismos. Repitió con voz apagada. ¿Cómo se ve eso, Ximena? ¿Un pastel de Costco en el patio trasero? Si eso es lo que se necesita, entonces sí. Te estás destruyendo de nuevo. Mamá, te quiero, pero esta boda es mía y de Eliseo. Ella colgó. Sin despedirse. Solo un clic y un tono de marcación. Me quedé en mi cocina sosteniendo el teléfono y me di cuenta de que mi mano no temblaba. Eso me sorprendió. Durante años, colgar con mi madre se sentía como bajar de un precipicio. Esta vez, se sintió como pisar tierra firme. Lo que no sabía, lo que no aprendería hasta semanas después, era que Diana ya había firmado contratos. Antes de nuestro almuerzo, antes incluso de preguntarme, había ido al Club Campestre Las Acacias, a la floristería y a la empresa de catering, y había dejado depósitos, su nombre en cada contrato, su tarjeta de crédito registrada. No se había ofrecido a pagar mi boda. Ya la había comprado. El almuerzo fue una formalidad. Me estaba presentando un producto terminado y llamándolo un regalo. Entonces, cuando dije no, no estaba rechazando una oferta generosa. Estaba rechazando una transacción que ella ya había completado. Y Diana Solano no manejaba bien el rechazo. Eliseo lo dijo primero esa noche en la cama, mirando al techo. Si ella firmó esos contratos, puede cancelarlos. No lo haría, dije. Él giró la cabeza y me miró. No discutió. No lo necesitaba. Ambos escuchamos lo hueca que sonaba esa frase en la oscuridad. Traté de arreglarlo. Realmente lo hice. Llamé a mi madre y le ofrecí reembolsar cada depósito. Te pagaremos, mamá. Cada céntimo. Solo transfiere los contratos a mi nombre. Ya pagué, dijo. Si quieres usar el lugar, úsalo. Si no, es tu elección. Entonces déjame encargarme de los contratos. Están a mi nombre, Ximena. Así es como funciona. Llamé directamente al Club Campestre. La coordinadora de eventos fue educada, cuidadosa y muy clara. El contrato era entre el Club Campestre Las Acacias y la señora Diana Solano. Solo la señora Solano podía autorizar cambios, cancelaciones o transferencias. La misma respuesta de la floristería. Lo mismo del catering. Eliseo y yo pasamos un fin de semana llamando a todos los lugares decentes a 1 hora de distancia, todos reservados.
Millbrook era un pueblo pequeño. Había quizás 4 lugares que podían albergar a 200 personas, y la temporada de bodas los había bloqueado todos hace 6 meses. Así que, nos comprometimos. Usaríamos el lugar y los proveedores de Diana, pero pagaríamos el saldo restante nosotros mismos. Controlaríamos nuestra propia lista de invitados, nuestro propio menú, nuestra propia música. Diana podría asistir como madre de la novia, no como productora del espectáculo. La llamé, le expliqué el arreglo. Escuchó. Bien, dijo. Una palabra, luego colgó. Eliseo se sentó frente a mí, los codos en la mesa de la cocina, la cabeza de bizcocho en su bota. «Sabes lo que tiene en sus manos, ¿verdad?», dijo. «Tiene el interruptor de apagado. Mientras esos contratos estén a su nombre, puede desconectar cuando quiera. Es mi madre, Eliseo. No quemaría mi boda». Él se acercó a la mesa y me apretó la mano. No dijo nada más. No tuvo que hacerlo. Elena Rojas había sido mi mejor amiga desde el 9º grado. Habíamos sobrevivido juntas al álgebra de la escuela secundaria, llorado en los coches de la otra después de malas rupturas y compartido un terrible apartamento a principios de nuestros 20 donde el agua caliente duraba exactamente 4 minutos. Elena fue la persona a la que llamé cuando encontré los cargos del hotel de Marcos. Fue la persona que apareció con bolsas de basura y me ayudó a empacar. Elena también era una coordinadora de eventos profesional. Planeaba bodas, fiestas corporativas, recaudaciones de fondos. La mujer podía organizar una cena de 3 platos para 100 personas con 6 días de antelación y hacer que pareciera sin esfuerzo. Había construido su negocio desde cero. Lo mismo que yo con mi carrera veterinaria, lo mismo que Eliseo con sus muebles. 2 semanas después de que le dijera a Diana que nos encargaríamos de la boda nosotros mismos, Elena me invitó a tomar un café. «Ximena», dijo, «si tu mamá cancela todo, tienes un plan de respaldo». Ella no llegaría tan lejos. Elena dejó su taza. «Conozco a tu madre desde que teníamos 15 años. La vi tirar tu vestido de graduación porque no aprobaba tu cita. La vi llamar a tu consejero universitario e intentar cambiar tu especialidad. Ella absolutamente llegará tan lejos». No respondí. «Déjame encargarme», dijo Elena. «Tú concéntrate en ser la novia. Me aseguraré de que haya una boda sin importar lo que haga Diana». Pensé que estaba siendo dramática, sobreprotectora. Sonreí y cambié de tema. Más tarde, me enteraría de que Elena se fue a casa esa noche y abrió un nuevo archivo en su computadora portátil. Lo etiquetó respaldo X y E. Comenzó a hacer llamadas. Se puso en contacto con proveedores de su red profesional. Se acercó a alguien que yo ni siquiera había considerado. No hice preguntas. Debería haberlo hecho. Elena ya estaba 3 pasos por delante. Cada domingo, íbamos al rancho Durán para cenar. Tomás Durán, el padre de Eliseo, de 63 años, viudo hace 5 años, y propietario de una extensión de 40 acres a unos 20 minutos de Millbrook. Criaba algunos caballos, tenía un huerto del tamaño de todo mi patio trasero, y cocinaba como un hombre que había aprendido que alimentar a la gente era su propia forma de amor. Tomás había tratado a Luna como a una nieta desde la primera vez que Eliseo nos llevó. La levantaba sobre la cerca para que pudiera acariciar a los caballos. Le enseñó a romper huevos con una mano. La llamaba Pajarito porque nunca dejaba de hablar. Un domingo a principios de primavera, Luna salió corriendo al pasto con Tomás persiguiendo a una yegua llamada Trébol. Eliseo estaba dentro lavando los platos. Me senté en el porche con un vaso de té helado y vi el sol caer sobre el campo. Todo ese espacio abierto, el viejo roble en el centro del patio, la cerca blanca que corría hacia las colinas. Tomás regresó, se sentó en la mecedora a mi lado y dijo, «La madre de Eliseo y yo nos casamos justo ahí, debajo de ese roble. En 1978. Ella usó el vestido de su abuela, y yo usé botas que había pulido tan fuerte que chirriaban». Me reí. «Eso es hermoso. Esta tierra siempre tiene espacio para la familia», dijo. Luego se recostó y vio a Luna perseguir a Trébol por la hierba. No pensé nada en ese momento.
Era solo una bonita historia de un anciano amable sobre la esposa que aún extrañaba. Lo archivé como haces con los recuerdos de otras personas. Un detalle cálido, nada más. No tenía idea de que ese pedazo de tierra estaba a punto de salvar mi boda. Estaba sentada en ese porche viendo a Luna perseguir a un caballo por la hierba. Y pensé, aquí es donde pertenezco. Pero de vuelta en la ciudad, mi madre tenía cada contrato de proveedor en su puño. Y no tenía idea de lo que planeaba hacer con ese poder. Si alguna vez alguien ha usado dinero para controlar tus decisiones, ¿cómo lo manejaste? Cuéntamelo en los comentarios y no te vayas a ningún lado porque lo que pasó después ni yo lo vi venir. 3 semanas antes de la boda, Eliseo estaba en su taller lijando una mesa cuando sonó su teléfono. El número de mi madre. Casi no respondió. Más tarde, me contó que se quedó allí durante 4 timbrazos, con aserrín en las manos, pensando si alguna vez algo bueno había salido de atender una llamada de Diana Solano. Respondió porque todavía creía, como yo alguna vez, que ella podría cambiar de opinión. Eliseo, dijo ella, voy a ser directa contigo. Muy bien. Mi hija es mercancía defectuosa. Su primer matrimonio fracasó por su culpa. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Él no respondió. Ella continuó. Eres un carpintero. Nunca le darás la vida que se merece. Y cuando se aburra, y lo hará. Te dejará de la misma manera que dejó a Marcos. Eliseo me dijo que apretó el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No por lo que ella dijo sobre él. Él podía soportar eso. Había sido subestimado toda su vida por personas que medían a los hombres por sus declaraciones de impuestos. Fue la palabra defectuosa. Una madre llamando a su propia hija mercancía defectuosa como si yo fuera un electrodoméstico rayado en una oferta de liquidación. Colgó sin decir una palabra, condujo a casa, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y repitió cada frase palabra por palabra. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Luna estaba en su habitación coloreando. Mi mamá me llamó mercancía defectuosa, lo dije en voz baja, no una pregunta realmente, más como si lo escuchara por primera vez. Eliseo me tomó la mano. Ximena, no estoy enojado por lo que dijo de mí. Estoy enojado de que hayas crecido con alguien que habla de ti así. 7 días antes de la boda, abrí mi correo electrónico a las 6:30 de la mañana. Estimada señora Solano, lamentamos informarle que su evento programado para el 14 de junio ha sido cancelado por la titular del contrato, señora Diana Solano. Por favor, contáctenos si tiene alguna pregunta. Mis manos se quedaron frías. Llamé a la floristería. Cancelado. Llamé a la empresa de catering. Cancelado. Todos y cada uno de los proveedores se habían ido. Todos me dieron la misma respuesta cuidadosa y ensayada. La titular del contrato ha rescindido el acuerdo. Llamé a mi madre. Contestó al primer timbrazo como si hubiera estado esperando. Querías una boda sin mí, dijo. Ahora tienes una boda sin nada. Mamá, vienen 200 personas. Han reservado vuelos, hoteles. Eliseo se tomó 2 semanas libres del trabajo. Eso suena como tu problema, Ximena, no el mío. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque lo elegiste a él en vez de a mí. Elegiste esa vida por encima de todo lo que construí para ti. Colgó. Me quedé en mi cocina y sentí que el suelo se inclinaba. 200 invitados, 7 días, sin lugar, sin flores, sin comida en un pueblo pequeño donde cada proveedor decente ya tenía la agenda llena. Me senté en el suelo de la cocina. El azulejo estaba frío a través de mi pijama. Bizcocho se acercó y apoyó la cabeza en mi regazo. Luna entró por el pasillo, frotándose los ojos. Mami, ¿estás llorando? La abracé. Olía a champú de fresa y al detergente de lavandería que compré de oferta en la tienda de $1. Y pensé, se acabó. Ella ganó. Luego sonó mi teléfono. El nombre de Elena en la pantalla. Contesté. Ximena, dijo, ponte tu vestido de novia. Yo me encargo. Elena estaba en mi puerta en 20 minutos. El portátil bajo un brazo,
una carpeta en el otro. Siéntate, dijo, y respira. Abrió la carpeta. Pestañas, secciones codificadas por colores, una línea de tiempo, una lista de proveedores, un plano de planta. Hace 6 meses, dijo, cuando tu madre empezó a usar esos contratos para controlarte, empecé a construir un plan de respaldo. La conozco, Ximena. La conozco desde el instituto. He visto el patrón toda mi vida. Ella controla. Tú te resistes. Ella escala. No planifiqué esto porque sea pesimista. Planifiqué esto porque te quiero y sé cómo va esto. Miré la carpeta. Elena, ¿qué es esto? Tu boda. La de verdad. Lugar, Rancho Durán. Tomás había aceptado hace 5 meses. Elena lo había llamado la semana en que Diana se negó a transferir los contratos. Tomás dijo que sí antes de que terminara de preguntar. Catherine, un camión de barbacoa que Elena había usado para 3 eventos de clientes, además de 2 pequeños restaurantes de su red que le debían favores. Flores, vecinos y amigos habían estado cultivando flores de corte adicionales toda la primavera. Elena complementó con pedidos a granel del mercado de agricultores de Stunton. Música, 2 amigos de Eliseo tocaban guitarra de bluegrass. Habían estado ensayando durante un mes. Decoración, luces de guirnalda, velas en tarros de cristal, largas mesas de madera que Eliseo había construido él mismo y almacenado en el rancho sin decirme nada. La propiedad de Tomás tenía el roble, el pasto, el atardecer. No es un club campestre, dijo Elena. Pero es tuyo. No pude hablar durante 1 minuto completo. Una cosa más, dijo ella. Envié un correo electrónico de cambio de lugar a todos los invitados hace 5 días. Cuando confirmé que los proveedores estaban cancelados, activé el redireccionamiento. La mayoría de la gente ya lo sabe. La abracé tan fuerte que la carpeta cayó al suelo. 14 de junio, día de la boda. A las 9 de la mañana, el club campestre Las Acacias estaba vacío. Puerta cerrada, ventanas oscuras, un pequeño cartel en la entrada del evento. Evento privado cancelado. El estacionamiento tenía exactamente un coche, un Mercedes plateado, el de mi madre. Diana se acercó a la puerta, vio el cartel, el estacionamiento vacío, el silencio. Se sentó en su coche unos minutos. Me imagino que sonrió. Me imagino que sintió la particular satisfacción de una mujer que cree que acaba de demostrar un punto. Luego se marchó. 20 minutos al sur, el rancho Durán ya estaba lleno de vida. Tomás y Eliseo habían estado despiertos desde el amanecer, colgando luces en las ramas bajas de los robles. Tarros de cristal con velas de té alineaban los postes de la cerca. Elena dirigía a un equipo de 6 amigos, organizando sillas en un semicírculo bajo el roble. El camión de barbacoa estaba estacionado junto al granero, el humo ya saliendo de la chimenea. Largas mesas de madera, las mesas de Eliseo, construidas en su taller durante los últimos 3 meses, se extendían por la hierba con centros de mesa de flores silvestres en cubos de hojalata. Una pancarta pintada a mano colgaba entre 2 postes de la cerca, Ximena y Eliseo. Luna la había hecho. Las letras estaban torcidas y había dibujado un perro junto al nombre de Eliseo que parecía más una papa con patas. Era perfecta. Los invitados comenzaron a llegar a las 10. Los coches entraron por el camino de grava, levantando polvo. La gente salió, miró a su alrededor, y se podía ver en sus caras. La sorpresa, luego el reconocimiento, luego la calidez. Algunos rieron, algunos lloraron. Todos abrazaron a alguien. 200 personas. Cada una de ellas allí porque querían estar. No porque Diana Solano les hubiera enviado una invitación grabada en papel de lujo. Nadie preguntó dónde estaba mi madre. Nadie lo necesitaba. Mi padre apareció a las 11. Ricardo Solano, de 60 años, de pie al borde del camino de grava con un traje azul que claramente había comprado nuevo. Tenía las manos en los bolsillos. Parecía nervioso, como siempre lo hacía cuando algo importaba demasiado. Caminé hacia él. Me miró con mi vestido, un sencillo vestido blanco que había encontrado en línea por $200,
con el dobladillo hecho por la tía costurera de Elena, y sus ojos se pusieron rojos. «Te ves hermosa», dijo, luego más bajo. «Siento haberme quedado callado tanto tiempo». Le tomé el brazo. Me acompañó por el pasillo, un camino entre dos filas de sillas desparejas bordeadas de flores silvestres que conducían al roble donde Tomás y la madre de Eliseo se habían casado hace 48 años. Luna caminó delante de nosotros, esparciendo pétalos de una cesta de mimbre, saludando a todos los que reconocía, que eran todos. Eliseo estaba bajo el roble con una camisa blanca con las mangas remangadas. Sus ojos estaban húmedos antes de que yo llegara a él. Elena ofició. Se paró entre nosotros con una sola tarjeta. Sin guión, sin discurso memorizado, solo unas pocas frases sobre presentarse para las personas que amas. Yo había escrito mis votos en una servilleta a las 3 de la mañana. Dije, tenía miedo de amar de nuevo, pero tú me enseñaste que el amor no es perder el control. Es elegir confiar el uno en el otro todos los días. Eliseo dijo, te construí una silla y tú me diste una familia. Luna le tiró de la manga. Bizcocho también puede subir aquí. Todos rieron. Bizcocho trotó, meneando la cola, y se sentó entre nosotros como si hubiera ensayado. 200 personas aplaudieron bajo luces de guirnalda y un viejo roble, y ni una sola de ellas mencionó el nombre de mi madre. De pie bajo ese roble, Eliseo tomándome de la mano. Luna riendo entre nosotros. Pensé, esta es mi verdadera familia. No la persona que firmó contratos de proveedores, no la mujer que tenía el interruptor de apagado. Estas personas en este campo bajo estas luces. Si todavía estás aquí conmigo, dale a me gusta porque esta historia no ha terminado. Mi madre aún no lo sabía. No tenía idea de a dónde fueron esas 200 personas y estaba a punto de averiguarlo. Estábamos a mitad de la cena cuando alguien tocó a Eliseo en el hombro. Hay un coche parado fuera de la puerta, dijo Tomás en voz baja. Un Mercedes plateado. Eliseo me miró. Dejé el tenedor. Mi madre había conducido 20 minutos al sur hasta un rancho que nunca había visitado para ver en qué se había convertido la boda que ella había matado. No sé cómo encontró la dirección. Quizás vio el correo electrónico de Elena reenviado por alguien de la lista de invitados. Quizás pasó por el club campestre, lo vio oscuro y empezó a buscar. No importa. Ella vino. Diana Solano cruzó la puerta del rancho con un blazer color crema y tacones que se hundían en la hierba con cada paso. Se detuvo en el borde del patio y miró a su alrededor. 200 personas, luces de guirnalda enredadas en las ramas de los robles, largas mesas de madera con centros de flores silvestres, el camión de barbacoa. Una guitarra de bluegrass tocando Will Do Odd Flower. Luna persiguiendo a Bizcocho entre las mesas. Risas por todas partes. Ella había venido esperando ruinas. Encontró una celebración. La vi desde el otro lado del patio. Nuestras miradas se encontraron a 50 pies de césped y 200 personas que no habían necesitado su permiso para ser felices. Elena la notó antes de que yo pudiera moverme. Se acercó a Diana, tranquila como una mujer que devuelve un libro a la biblioteca. Señora Solano, este es un evento privado. La lista de invitados ha sido confirmada. Diana miró a Elena, luego a mí. Elena se mantuvo firme. Usted canceló la boda, señora Solano, pero no canceló esta familia. La boca de Diana se abrió. No salió nada. Vi a mi madre parada al borde de mi felicidad y se dio cuenta, quizás por primera vez, de que no podía alcanzarla. No podía controlarla y definitivamente no podía cancelarla. Volví a Eliseo. Cogí mi tenedor. Ella se quedó allí durante 2 minutos completos. Lo sé porque Eliseo estaba mirando el reloj en su teléfono debajo de la mesa, su mano descansando en mi rodilla. 2 minutos. Eso es lo que Diana Solano estuvo de pie al borde del rancho Durán, esperando que alguien la reconociera, esperando que alguien le ofreciera un asiento, un plato, una copa de vino, esperando la atracción gravitacional que siempre había tenido en cada habitación en la que entraba. Nadie se movió. Algunos invitados la notaron. Vi cómo giraban la cabeza, el rápido susurro a la persona a su lado. Esa es su madre.
Luego volvieron a sus platos, sus conversaciones, sus hijos corriendo por la hierba. Todos habían recibido el correo electrónico de Elena. Todos sabían por qué el lugar había cambiado. Eligieron seguir celebrando. Mi padre la vio desde el otro lado del patio. Ricardo estaba junto a la mesa de postres, con un trozo de pastel en la mano, y miró directamente a su exesposa por primera vez en probablemente un año. No se acercó. No saludó. Simplemente se dio la vuelta y llevó su pastel de vuelta a su asiento. Esa podría haber sido la cosa más valiente que mi padre hizo jamás. Diana se alisó el blazer, se ajustó la correa del bolso, se dio la vuelta y regresó a su coche, sus tacones haciendo pequeños agujeros en el suelo blando. El motor del Mercedes arrancó. La grava saltó bajo los neumáticos. El sonido se desvaneció por el camino y en la noche. Nadie la siguió. Nadie la llamó. Eliseo me apretó la rodilla. ¿Estás bien? Lo miré a él, a Luna girando en la hierba, a Tomás levantando un tarro de cristal en un brindis, a Elena que ya estaba de vuelta en la mesa del DJ poniendo la siguiente canción. Sí, dije. Por primera vez, realmente lo estoy. Tomás se puso de pie y chocó su vaso. Esta familia tiene 2 nuevos miembros hoy. Ximena y Luna. Bienvenidas a casa. Los pueblos pequeños no guardan secretos. Los hacen circular. Para el lunes por la mañana, todos en Millbrook lo sabían. La madre que canceló la boda de su propia hija, los proveedores a los que llamó una semana antes de la ceremonia. El club campestre dejado oscuro y vacío mientras 200 invitados celebraban en un rancho 20 minutos al sur. Se extendió por la cafetería, la oficina de correos, la caja del supermercado. Viajó por los bancos de la iglesia y las filas de recogida de la escuela y las sillas de la peluquería. No porque yo le dijera a nadie, no publiqué nada en línea. No hice ninguna declaración. Me fui de luna de miel, 3 días en una cabaña cerca de Shenandoah, y volví a un pueblo que ya había tomado una decisión. 3 familias retiraron sus propiedades de Solano bienes raíces en las primeras 2 semanas. No como venganza. Nadie los llamó y les preguntó. Simplemente decidieron de forma independiente que una mujer que sabotearía la boda de su propia hija podría no ser alguien en quien confiaran con la decisión financiera más importante de sus vidas. Diana me llamó un miércoles. ¿Estás satisfecha? Dijo. Has arruinado mi reputación. Mamá, no le dije a nadie. Entonces, ¿cómo lo sabe todo el mundo? Cancelaste proveedores frente a 200 personas, mamá. No necesitabas que yo corriera la voz. Lo hiciste tú misma. Silencio, luego un clic. Esa noche, mi padre llamó. Ricardo, tranquilo, alérgico a los conflictos. Nunca hacer olas. Ricardo me llamó a las 9 de la noche y dijo algo que había esperado toda mi vida escuchar. Estoy orgulloso de ti, Ximena. Debería haberlo dicho hace mucho tiempo. Debería haber dicho muchas cosas hace mucho tiempo. Me senté en mi nuevo porche, el porche de Eliseo, nuestro porche, y lloré. Del tipo bueno. Del tipo que lo limpia todo. Un mes después de la boda, llegó una tarjeta por correo. Sobre rosa dirigido a Luna. No a mí. Feliz cumpleaños, cariño. La abuela te quiere. Sin mención de la boda. Sin mención de mí. Solo un billete de $20 escondido dentro de una tarjeta con un gatito de dibujos animados en el frente. Luna la levantó. Mami, ¿por qué la abuela no vino a la boda? Me arrodillé para estar a su altura. La abuela no estaba lista, cariño. A veces los adultos necesitan tiempo. ¿Está enojada conmigo? No, cariño. No está enojada contigo. ¿Ni un poquito? Luna pareció aceptar eso. Puso los $20 en su alcancía y volvió a colorear. Me senté en la mesa de la cocina esa noche y le escribí una carta a mi madre. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta en papel en un sobre con un sello. Porque algunas cosas necesitan peso. Mamá, te quiero. Siempre te he querido. Pero no permitiré que nadie,
incluyéndote a ti, me llame mercancía defectuosa. No permitiré que nadie le enseñe a mi hija que el valor de una mujer depende del sueldo de un hombre o de la aprobación de una madre. Cuando estés lista para respetar a mi familia, Eliseo, Luna y yo, la puerta está abierta. Pero se abre en mis términos, no en los tuyos. ¿Ximena? Ella no respondió. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje de texto. Pero 2 semanas después, navegando por Facebook, lo vi. Una cosa diminuta apenas perceptible. Diana le había dado me gusta a una foto de Luna. La de ella sentada en su silla de roble, sonriendo a la cámara con una sonrisa desdentada. Solo un me gusta, eso fue todo. No llamé. No me acerqué. Algunas puertas permanecen abiertas en silencio y esperas a ver quién entra. 6 meses después, nuestra vida se veía así. La pequeña casa en Bir Lane. Excepto que ahora Eliseo había construido una nueva habitación en la parte trasera para Luna. Su propio espacio con una ventana que daba al patio donde Bizcocho pasaba sus días persiguiendo ardillas que nunca iba a atrapar. Él la había enmarcado, le había puesto paneles de yeso, la había pintado de amarillo girasol. Luna lo ayudó a elegir el color. Me ascendieron en la clínica, veterinaria principal. Un pequeño aumento, nada dramático, pero suficiente para dejar de revisar mi saldo bancario antes de cada ida al supermercado. El taller de Eliseo estaba más ocupado de lo que había estado en años. El boca a boca de la boda. Invitados que habían cenado en sus mesas hechas a mano, que habían pasado los dedos por la veta y habían preguntado dónde podían comprar una. Tenía una lista de espera de 3 meses para septiembre. Todos los domingos, seguíamos yendo al rancho. Tomás cocinaba. Luna montaba a trébol. Bizcocho rodaba por la hierba. Eliseo y Tomás discutían sobre reparaciones de cercas de la misma manera que padres e hijos han discutido sobre reparaciones de cercas desde la invención de las cercas. El negocio de eventos de Elena también despegó. Invitados de nuestra boda, la que ella había organizado de la nada, empezaron a contratarla. Alguien le contó a un reportero del periódico del condado, y Elena obtuvo un reportaje de media página. Coordinadora local salva boda de sabotaje familiar. Lo enmarcó y lo colgó en su oficina junto a su licencia de negocios. Luna empezó a llamar a Eliseo papá en octubre. Sucedió durante la cena. Le pidió que le pasara la sal y dijo, papá, puedo tener más, como si fuera la palabra más natural del mundo. El tenedor de Eliseo se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Me miró. Asentí, con los ojos llenos. Claro, cariño, dijo. No vencí a mi madre. Simplemente dejé de perder. Si me preguntas qué es la venganza, te diría esto. La venganza no es una llamada telefónica o un discurso público o una línea devastadora pronunciada en el momento perfecto. La venganza es despertar en una casa que construiste junto a un hombre que cree que eres lo más lejano a defectuosa y ver a tu hija comer panqueques con forma de perro porque su padrastro aprendió a hacerlos con un vídeo de YouTube a medianoche. Mi madre canceló el lugar. Canceló las flores. Canceló la comida, la música y cada plan que había hecho. Pero no pudo cancelar a Elena. No pudo cancelar a Eliseo. No pudo cancelar a Tomás o a Luna o a las 200 personas que condujeron por un camino de grava para pararse bajo un roble y elegirnos. Los límites no son muros, son puertas. Tú decides quién entra. Tú decides los términos. Y si alguien a quien amas no puede cumplir esos términos, dejas la puerta abierta y esperas. Pero no la arrancas de sus bisagras solo porque están llamando. No sé si mi madre alguna vez cruzará esa puerta. Espero que sí. Espero que se siente en la mesa de mi cocina y beba el café que hago demasiado fuerte y vea a Luna mostrarle la casa de pájaros que Eliseo la ayudó a construir. Espero eso todos los días, pero he terminado de esperar a expensas de mi paz. Me llamo Ximena Solano Durán. Soy veterinaria en un pueblo pequeño. Estoy casada con un carpintero. Vivo en una casa con una habitación amarilla, un golden retriever y una niña de 6 años que acaba de perder su segundo diente. Y no soy ni nunca fui mercancía defectuosa. Estoy sentada en mi porche ahora mismo. Luna está dibujando en el patio.
Eliseo está lijando algo en el taller. Bizcocho está dormido a mis pies. Está tranquilo. Y esa tranquilidad es mía.